El tema de la noche es la esposa del predicador. Así es, tal vez un tema medio olvidado, un tema que a veces no tocamos. Nunca en mi vida he escuchado tal tema predicado, ni en un estudio privado o del púlpito. Pero vamos a ver que es un tema muy importante y brotan muchas preguntas y muchos problemas cuando no lo manejamos bien. Así es un tema muy importante. En primer lugar, tal vez debemos hacer este punto, que el casarse, estamos hablando del predicador, y generalmente el casarse es opcional. El predicador ni cualquier otro hermano en la fe o hermana no tiene que ser casado. Eso es opcional, así como se sabe. Bueno, tenemos dos puntos de evidencia. Uno se encuentra en Mateo 19. Vamos a nada más empezar con el verso 10. El contexto es que Jesús ahorita dijo, antes, en los versos antes, dijo algo bien difícil de aceptar en cuanto al matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias, todo ese tema. Así le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El versículo 12, Mateo 19, 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, estamos hablando de abstenerse de relaciones íntimas. O sea, sería de casarse. Y eso a veces hombres lo hacen por causa del reino de los cielos. Así podemos hablar más del matrimonio. Ah, aprendemos de este versículo, de estos versículos, que el casarse es difícil, el mantener un buen matrimonio cuesta sacrificios, y por eso le dijeron sus discípulos no conviene casarse, pero yo como comentario personal, el ser casado con mi esposa ha sido la bendición y la fuente más grande de todas las bendiciones terrenales en mi vida. Así yo lo recomiendo, aunque estoy enfatizando que el casarse es opcional. Así siempre podemos desviar un poquito en temas relacionados. Pero hay otro punto de evidencia para apoyar este punto, que el casarse es opcional. Ya tenemos este Mateo 19, 10 a 12, pero también tenemos algo obvio, el ejemplo del apóstol Pablo y de Bernabé y de nuestro Señor Jesús. Así ellos pasaron por causa del reino de los cielos. Así, el casarse es opcional. Muy bien, tenemos que hacer otro punto relacionado, y eso es que el ser casado con una inconversa, o sea, un no creyente, un no cristiano, en sí no es pecado. Bueno, o sea, si uno es casado, pero la esposa no es creyente, eso en sí no es pecado. Y se sabe de 1 Corintios 7, el verso 12, que dice, si algún hermano
tiene mujer que no es creyente y ella es consciente en vivir con él, no la abandone. Entonces, muy bien, no hay pecado en eso. Pero si va a predicar, y ahora estamos hablando al predicador, y es casado, es tomado esa decisión de casarse, tiene que enfrentar este verso de 1 Corintios 9. El verso 5, hablando del apóstol Pablo, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O en otras palabras, tenemos el ejemplo de los otros apóstoles, que ellos tuvieron una hermana por mujer. Fíjense en esa frase, una hermana por mujer. O sea, no cualquier persona, no cualquier mujer, una hermana por mujer. Está hablando del derecho y las libertades y derechos del predicador en este contexto. Y casi todo el capítulo habla de libertades que él brincó o dejó a un lado, que no ejerció el derecho de casarse. Pero fíjense que cuando él habla del derecho de casarse, hay una condición, una hermana por mujer. Entonces, si un hermano va a predicar y es casado, no tiene que hacerlo solo si su esposa es cristiana. Y podemos esperar un poquito, voy a entrar en un ejemplo después. Pero preguntamos por qué. ¿Por qué dice una hermana? Bueno, y aquí el estudio se amplía por la lógica y unos pasajes relacionados, pero dice claramente, y no hay duda que dice, tiene el derecho de llevar con él una hermana por mujer. Ok, ¿por qué? Entonces voy a enseñarles 4 puntos de beneficios y yo digo las razones que explican esta condición, este requisito, digamos, para las esposas de los predicadores. La esposa del predicador tiene que ser una hermana. Muy bien, ¿por qué? Porque en primer lugar muestra un hogar bien ordenado. Y eso es muy importante. Vamos a ampliar otros puntos, a agregar otros puntos. Pero en cuanto al hogar bien ordenado, fíjense en Efesios 5:22, las casadas, pero unos dicen que, bueno, espere, Gary, esto está hablando a mujeres generalmente. Y eso es el punto, que cuando estamos hablando de una hermana por mujer, el punto es que ella es cristiana. Así, ella tiene que cumplir con los requisitos de las cristianas. Y en cuanto a esta relación de ser casada, entonces Efesios 5:22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y luego brincando a 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, como al Señor y en todo. Pero qué triste cuando tenemos un predicador y su esposa es una hermana, entre comillas, pero no es una hermana fiel. Qué catástrofe cuando ella no cumple con los requisitos para que apliquen a toda hermana en la fe, que toda casada en la fe. Las mujeres tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Y estamos enfatizando, enfocándonos en una parte
de esta relación. Claro, el otro lado es que el, el marido tiene que amarle como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso tal vez es el inicio de este tema del matrimonio. Pero cuando hablamos de la esposa del predicador, ella, como cualquier otra cristiana, tiene que estar sujeta a su propio marido. Ok. Fíjense en los requisitos para las mujeres de diáconos y ancianos. O sea, la escritura en cuanto a la esposa del predicador simplemente dice una hermana. Pero fíjense cuando hablamos de diáconos y ancianos, en 1 Timoteo 3 y 11, varias frases y voy a leer todo el verso y luego vamos a enfocarnos en la frase al final. 1 Timoteo 3 y el verso 11, después de hablar de los requisitos de los ancianos y luego requisitos de los diáconos, luego el 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, y fíjense, fieles en todo. ¿Qué quiere decir fieles en todo? Bueno, es la palabra griega, pistos, que tiene que ver con fidelidad, en llevar a cabo una tarea, en ser confiable y también en tener fe. Ya hemos dicho que la esposa del predicador tiene que ser una hermana, pero fíjense que dice cuando hablamos de las mujeres de diáconos y ancianos, fieles en todo. Así las mujeres de esos servidores tienen que ser pistos. Y luego en Tito 1, cuando habla de los hijos de los ancianos, dice que tienen que ser creyentes. Es la misma palabra griega, pistos. Así tienen que tener la fe y ser confiables. Así es por obvio, por la lógica, que también las mujeres de los predicadores tienen que ser de igual manera fieles en todo y creyentes. Así eso es para mostrar un hogar bien ordenado. Punto número 2. No solamente muestra un hogar bien ordenado, también refuerza su influencia. Y ahora voy a compartirle el ejemplo del predicador en otro estado aquí hace 20 resto años. El predicador siempre daba buenos estudios, buenas lecciones, buenos sermones a lo menos. Él no pudo ni enseñar nada en una clase bíblica, pero es otro punto. En cuanto a su predicación, estuvo muy bien. En cuanto al mensaje, la presentación, él lo hizo con buena actitud, bien claro y bien, bueno, ¿cómo se dice? Práctico y de sana doctrina, ayudando al oyente. Así, él hacía bien en su lugar en el púlpito, pero su esposa fue bautista, ni era miembro del cuerpo de Cristo. Así, ¿qué cosa? Estoy hablando de una situación que causó mucha confusión, porque cada vez que ella aparecía, la congregación estaba como guardado y chistoso. ¿Por qué está aquí ella? ¿Y por qué ella no ha obedecido el buen mensaje de su esposo, de su marido? ¿Y qué tiene que ver ella con toda esta situación? Bueno, al verla después cuando se acababa
Cada culto, ella y él siempre comparaba sus notas y, ok, ¿cuántas personas estuvieron hoy? Todo el enfoque tuvieron con lo carnal, el enfoque en la asistencia. Y bueno, uno puede suponer que, bueno, él ganaba salario de esa congregación y con más gente viene a veces más salario. Quién sabe, estoy tal vez juzgándole, pero eso es parte del punto. Ella no fue de nada de confianza, no conoció a los hermanos, no se llevaba con ellos, no tuvo nada que ver con los otros hermanos y siempre fue como una mancha, una duda, una confusión. Así, eso dañó mucho la influencia del predicador. Así simplemente, digo tan sencillamente, simplemente teniendo una hermana como esposa, eso habría evitado toda esa confusión, todas las dudas y todo el malestar dentro de los hermanos. Así muestra un hogar bien ordenado, refuerza la influencia del predicador y brinda un gran apoyo. Seguro que ustedes ya conocen bien Génesis capítulo 2, la creación del varón, de la mujer. En Génesis 2:18, Dios llama, o la escritura llama a la esposa una ayuda idónea. Así, una ayuda. Yo necesito mucha ayuda. Yo no soy tan independiente que quisiera ser. Unos hombres son bien independientes. Yo nunca he sido así. Mi esposa ha sido un gran apoyo para mí en todo. Y cuando hablamos de los viajes que nosotros hacemos, ella es un apoyo excelente y muy fuerte. Y no solamente en el trabajo, sino en toda la vida, en tribulaciones. Sí, ella nos apoya. Cuando el hombre se desanima, tiene el apoyo de su esposa. Y no tiene tanto apoyo si ella no es ni una hermana. Pero si ella es una hermana, y vamos a decir una hermana fiel, entonces puede ser un gran apoyo. Y fíjense, hermanos, hablando francamente, el predicador, especialmente cuando no hay ancianos, y yo sé que estoy hablando a muchos hermanos, ustedes están en situaciones donde no hay ancianos. Así el predicador es el que está enfrente enseñando la mayoría del tiempo. Así él está siempre bajo un ataque, no solamente del diablo, pero a veces de los miembros. Así él está tratando de animar, de exhortar, de ser líder en la congregación como ejemplo. Y es muy fácil, él es muy um, a punto de estar desanimado, de rendirse por pensar que esto no vale, no hago nada de provecho, etcétera. Así, cuando los pensamientos se ponen bien oscuros y cuando las dudas entran en la mente del predicador, ella puede animarle, ella puede apoyarle, como cualquier esposa debe hacer a su marido. Así, cuando hay dudas, un desánimo, en tribulaciones, ella está ahí a la par. Así, yo puedo hablar de la perspectiva de un anciano y estamos en una posición semejante, que es fácil a veces
estar frustrado, desanimado, pensar que nadie nos está escuchando y etcétera. Y a veces simplemente teniendo a alguien en la casa, el hogar que es un refugio, eso lo hace todo aguantable. Puedo aguantar el trabajo de un anciano porque tengo el gran apoyo de mi esposa. Así yo hablo de los predicadores, que ellos, cuando ellos tienen una hermana por mujer, y fíjense los aportes de las mujeres. Cuando ellas hablan, están hablando de otra perspectiva, están hablando del corazón, están hablando de la perspectiva femenina, digamos. Así, para el predicador, en cuanto a los sermones y el trabajo, ella puede darle una perspectiva diferente. Mira, marido tiene que tomar en cuenta um, a los niños, a las mujeres. No se olvide de las viudas. Y ella está en otra esfera, pensando de otra perspectiva. Y eso nos va a ayudar en nuestros sermones y en cómo llevamos a cabo el trabajo de la predicación y cómo enfrentar varias situaciones y varios estudios. Y luego, si ella trabaja en cuanto a la enseñanza, uy, fíjense en el ejemplo de Aquila y Priscila. Me gustaría saber algo de las conversaciones entre Aquila y Priscila. Lo vemos en Hechos capítulo 18, enseñando y ayudando al fiel Apolos. Fíjense Aquila y Priscila en su casa, en los estudios. Wow, qué interesante. Ella y él, coherederos de la gracia de la vida, primera de Pedro 3 y 7, hablando de las cosas de Dios, hablando de las escrituras y cómo entender las escrituras y cómo convencer a los que tienen otros argumentos y etcétera. Así este apoyo se muestra en muchos aspectos, emocionalmente, claro, en todas las cosas que hacen las mujeres en cuanto a manejar el hogar, y luego los aportes, y luego las enseñanzas y ayudándole pensar bien. Voy a hablar ahora de una experiencia cuando era bien joven. Siempre tenía, parece, oportunidades para predicar, para estar en el púlpito. Y yo siempre preparaba mis sermones y todo, y luego después de predicarlos, oh, bendita esposa que tengo. Ella decía, um, sí, sí, Gary, sí, estuvo bien. Y vienen los perros. Pero tú siempre haces tal y tal y tal en el púlpito y no me di. Yo no estaba consciente de eso, no me daba cuenta. Así fue un apoyo. Y ella, ¿sabes que se repitió muchas veces ese punto? Se puede organizar en otra manera. Y, oh, ok, así. Me estaba siempre apoyando hasta cuando entraba en el púlpito. Y fíjense, brinda un gran apoyo en cuanto a la hospitalidad. El predicador quiere conocer a todos los hermanos y quiere, quiere formar relaciones cercanas. Y eso según Hechos capítulo 2, y tenemos el ejemplo en el verso 47, 46.
que los hermanos, los santos, los primeros santos, los primeros salvos en la iglesia de Pentecostés, ahí en Jerusalén, ellos comían en las casas. Si yo no tuviera una esposa, uy, yo sería mucho menos capaz de ser hospedador, pero con la ayuda de ella, este gran apoyo que ella hace manejando el hogar y trabajando tan arduamente en la cocina, sí, yo puedo ser más hospitalario, así gracias a ella. Así cuando hablamos del gran apoyo de la esposa, una hermana por mujer, por esposa, vemos muchos aspectos de la gran ayuda que ella brinda. Y luego, punto cuatro, ¿por qué una hermana por mujer? Hemos dicho, muestra un hogar bien ordenado y consistente, consecuente, refuerza su influencia del predicador, brinda un gran apoyo y también abre oportunidades. Las mujeres tienen una esfera muy única. Sí, yo ya tengo los sermones, ya puedo preparar un estudio. Oh, yo quiero dar este estudio a tal hermana. Tenemos ahorita en la iglesia donde somos miembros, tenemos una situación de una muchacha, una joven, apenas cumplió 18 años. Tiene un fondo del mundo. Sus padres eran horribles. Ah, ¿Cómo es? A las drogas y en la cárcel y peleando entre sí. Y ella no tuvo fondo religioso ni espiritual. Así ahora ah, ella obedeció al Evangelio, que sus batallas y sus problemas. Y yo ya sé lo que necesita escuchar, pero no quiere venir a mi casa. O a lo menos ha escapado dos veces enseguida, dos semanas que ella no apareció al estudio que tenemos con otra joven. Pero escuché hoy que otra joven en la iglesia ya la invitó a un almuerzo y ellos tuvieron estudio y la cristiana de que hablo quedó muy animado y deseoso de estar aquí y reunirse con nosotros entre semana. Mi punto es que las mujeres tienen otra esfera que yo no tengo, que los predicadores, que ningún varón tiene. Así, muchas veces hay más confianza para una mujer si le predica o si le enseña otra mujer. Bueno, um, hay un ejemplo de una iglesia que conocimos hace muchos años en México y me acuerdo bien que después del culto de adoración un domingo íbamos a visitar a esta hermana que había fallado en asistir en ese domingo. Así un grupo de, no me acuerdo precisamente, 8 o 10 personas, como la mitad varones, la mitad mujeres, caminamos por el camino y luego cuando llegamos a la entrada de su barrio, el predicador ahí nos dijo que tenemos que pararnos aquí, varones, porque ella es casada a un inconverso, a un no creyente, y él es muy celoso. Es, bueno, digamos, mala gente.
y él no acepta a ningún varón bajo su techo. Así que cosa, que, que yo con los otros varones nos quedamos ahí fuera del barrio hasta y esperábamos allí mientras las mujeres entraron en el barrio hasta en la mera casa de la hermana y le exhortaron, le animaron. Las mujeres tuvieron una oportunidad en esa ocasión que no fue permitido a los varones. Así, las esposas de los predicadores, siendo hermanas fieles, pueden hacer algo del trabajo que sus esposos no pueden hacer. Y luego, cuando ella, como en esta noche, muchos de ustedes tienen su esposa, como yo, a la par, cuando ella lo acompaña en estudios, es una cosa. Y luego cuando ella se prepara independientemente y da estudios para las damas, entonces eso sí está ampliando y reforzando el trabajo que hace el predicador. Bueno, aprecio mucho su fina atención.